En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Reina de la paz, ruega por nosotros. Queridos amigos, queridos hermanos, como siempre, un saludo fraternal, cariñoso, lleno de esperanza, porque estamos en los corazones de Jesús y de María, y el que está en esos corazones, aunque tenga problemas, no tiene miedo, porque realmente el Señor y la Gospa nos protegen, nos cuidan y nunca nos abandonan. Tenemos hoy un tema que eh, lo tomé del capítulo 18 de San Lucas. Primero le digo el tema y luego leo ese pedacito del versículo primero al 8. Cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Ese es el tema de este día. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo a él le dijo: hazme justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor: oigan lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche, y les hará esperar. Les digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará la fe sobre la tierra. Es palabra del Señor. Hijo del Hombre es un título mesiánico que le gustaba mucho a Jesús, porque Él es hijo de Dios, pero es también hijo del hombre porque es hijo de la Virgen María, que es un ser humano. Entonces, Él usaba mucho ese título, el Hijo del Hombre, precisamente dando ese toque de humildad para el Mesías. Miren, mis hermanos, eh, el ser humano, para poder ser feliz, debe tener confianza en las relaciones interpersonales. Tristemente nos olvidamos, por ejemplo, del octavo mandamiento de la ley de Dios que dice: no mentirás, no mientas, ¿no? Cuando una persona miente, rompe de alguna manera esa armonía entre las relaciones de personas. Esto en el matrimonio, en el hogar con los hijos, con los amigos, en la iglesia, en los grupos de oración, porque la confianza es fundamental para que funcione el ser humano. Debemos tener respeto al ser humano, honestidad y evidentemente lo que decimos debe ser verdad y lo que prometemos debemos cumplirlo. Cuando se pierde la confianza entre dos personas, se pierde también el amor y la caridad en alguna medida. Cuando un esposo ya no confía en su esposa o viceversa, una esposa no confía en su marido, se vuelve un infierno de celos, ¿verdad? Terrible. ¿Por qué? Porque no hay confianza. De ahí que es fundamental que haya una confianza entre los seres humanos. Y a veces no la hay con mucha frecuencia. En el mundo de hoy no se cree en la verdad,
se cree en el relativismo y hay una confusión muy grande. La verdad, la que nos hace libres. Ahora, cuando Jesús encontraba a alguien con fe, Jesús se emocionaba y se alegraba. Cuando conseguía a alguien sin fe, Jesús se entristecía porque no tenían fe y no podía hacer milagros, solo curaba a algunos enfermos sin llegar a hacer milagros, pues en cuanto que no sobrepasaban las leyes de la naturaleza, porque les faltaba fe. En estos días tenía un programa, ¿verdad? Y me decía que me estaba entrevistando, ¿por qué hoy la gente adulta, sobre todo, sacaba un poco a los jóvenes y a las personas de tercera edad? No tienen fe realmente, hablo de otro tipo de fe, la fe en Dios, la fe en nuestro Señor. La fe de que hablaba antes es simplemente una fe humana, de confiar en los seres humanos. Ahora vamos a hablar de la fe como un don sobrenatural. El Papa decía en estos días, es un don extraordinario, ¿verdad? El don de la fe. Y también extraordinariamente debemos luego guiarnos de acuerdo a ese don que el Señor nos da. Eh, la relación con Dios, queridos hermanos, es siempre a través de la fe. Me venía a la mente esta mañana eh, un versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo, ya le voy a decir, 33, 31, 31. Dice que San Juan escribió el Evangelio, así ahora abro comillas. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Es palabra del Señor. Bien, les he dicho varias veces también que la única manera de relacionarnos con Dios para saber cómo es Dios por dentro, por decirlo de alguna manera, es por medio de la fe. El ser humano puede con la inteligencia, la razón, llegar a saber, claro, filosóficamente, de que debe haber un ser superior que creó cuanto existe, nada se crea solo. Esto no existe desde siempre. Todo ha tenido un inicio, menos Dios, ¿verdad? Y evidentemente que el ser humano puede entender un poco que es esa divinidad, ese Dios, pues supera todas las criaturas. Está bien, pero ahora, ¿cómo es Dios? Él mismo lo revela. O sea que Dios manifiesta, Dios habla, revela con B corta o V, según escuchen ustedes desde qué país, revela el plan que Él tiene y también revela cómo es el Señor, cómo es Dios. Nos lo ha revelado a través de los profetas, a través de la historia de la salvación, pero sobre todo lo ha revelado a través de su Hijo, que se hizo hombre, Jesucristo, y nos revela cómo es Dios. En Jesús nos dice que es trino. En el Antiguo Testamento Dios dijo que es uno, único. Hay un solo Dios, monoteísmo. Pero Jesús nos revela luego que sí, es verdad, Dios es uno solo, pero es trino. Hay tres personas en ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego nos revela que Dios es amor, la palabra de Dios. Dios es amor. Y luego nos revela también que no es solo amor dentro de Él, es también amor hacia nosotros, incluso amor a sus criaturas, pero sobre todo al ser humano, que es imagen y semejanza de Dios y que además es hijo adoptivo y que somos obra realmente del Señor nuestro Dios. Entonces, hablamos ahora de una fe que es sobrenatural. No es solo una fe natural, sino una fe sobrenatural. Esa fe es un don del Señor. Es gracia, gratuita. No la merece el ser humano. No la quiere porque él quisiera. Dios la otorga. Claro, hay una relación entre el plan de Dios
y el ser humano que puede abrir su corazón a la voz de Dios o puede cerrarlo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, dice el Señor, estoy a la puerta de tu corazón, ¿verdad? Llamando, llamo, si tú abres, entraré y cenaré contigo. Es tremendo que el ser humano no confíe en Dios, no le crea a Dios. Dios es la sabiduría, Dios es el amor. Dios ni puede engañarse, ni puede engañarnos a nosotros. Además, cuando Dios revele algo, siempre es para bien de la humanidad, es para bien de nosotros. Fíjense que todo empezó en el paraíso terrenal. Mientras Adán y Eva confiaban en Dios, era un paraíso. Cuando no confiaron en Dios, sino que escucharon a la serpiente, o sea, al demonio, a Satanás, entró el mal en el mundo. Todo el mal viene del hecho de que el ser humano no confía en Dios. Es tremendo esto. Veía hace un ratito un mensaje que dio la Virgen, un pedacito, porque es largo, del 25 de marzo de 1920, del 2022, perdón. Dice, la humanidad se encuentra en una encrucijada. Los invito a regresar a Dios y sus mandamientos para que estén bien en la tierra y para que salgan de la crisis en la que han entrado, pero no por no escuchar a Dios. El Papa San Juan Pablo II llamaba a la serpiente, al demonio, el genio perverso de la sospecha. Y decía que el pecado original no fue solo un pecado de soberbia, que lo fue, o un pecado de desobediencia, que también lo fue un pecado de desconfianza por no confiar en el Señor. Y por eso no hay otra manera de salvarnos que por medio de la fe. El que tiene fe, una fe operante, se salva. El que no tiene fe, si es por culpa propia, se condena. Si no es por culpa propia, eso se lo dejamos a la misericordia de Dios, ¿verdad? Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. Y como Dios es bueno, no solo es bueno, es el bien, ¿verdad? Y es la verdad, y es la belleza. Confiar en Dios, que nadie nos ama como Él, es fundamental. Y también Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. ¿Cómo no voy a confiar en Dios? Lo que pasa es que los caminos de Dios no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, cuando nos llega la prueba, el sufrimiento, dudamos de Dios. Y el demonio se aprovecha mucho de eso. Cuando una persona duda de Dios, le echa las culpas del mal que está ocurriendo, de la muerte de un niño, del COVID, de la guerra. Empezamos a echarle a Dios las culpas, como si Dios mandara el mal. Si Dios es el bien, solo puede provenir de él el bien. Lo que pasa es que Dios respeta la libertad humana y el ser humano en su libre albedrío puede escoger el mal. Así lo hizo Adán y Eva, así lo ha hecho usted y yo cuando hemos cometido el pecado. Y todo pecado tiene siempre una secuela, una no, varias consecuencias. Y si permaneciéramos, Dios no lo quiera, en el pecado, ese pecado va echando raíces. Por eso es importante la conversión, es importante la entrega a Dios, muy importante. Toda la Biblia está pues basada en la fe, en el Dios único, vivo y verdadero, en nuestro Señor Jesucristo enviado por el Padre, que nos demostró su gran amor y con todas sus obras, signos, milagros, nos demostró también que era el Hijo de Dios hecho hombre. Ahora, el ser humano en algo cree, pero estoy hablando de la fe sobrenatural. Acuérdense que hay tres virtudes teologales que nos relacionan con Dios: la fe, la esperanza y la caridad. El ser humano, si no confía en Dios, confía en otra cosa que no es Dios. Y entonces ahí entra un ídolo. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso.
¿Y en qué puede confiar el hombre? Bueno, depende. Hay gente que confía en el dinero. Dice, con el dinero se logra todo. No, la salvación eterna no se logra con el dinero, ¿verdad? Otras personas confían en cuestiones de la nueva era, una energía hipotética que se mueve en el Reiki, qué sé yo, en los chakras, o confía que sea en los cristales, o en un amuleto, o un contra. Confían en cosas que realmente no son Dios, pero las quieren hacer como si fueran dioses. Y evidentemente, si nosotros no estamos en la verdad, no somos libres, nos esclavizamos. Hay mucha gente que confía en la parte política, hoy no mucho, ¿verdad? Pero los que están en la política, pues entre ellos ponen en sus capacidades, en sus a veces cosas no tan buenas como una confianza para que sucedan determinadas cosas. Hay gente que cree en las redes. Hay que ver cuánta mentira, hay verdades también. Nosotros estamos en las redes en este momento. Pero ¿cuánta gente cree en eso? Entonces se cree cualquier cosa que digan las redes. Y dice, el Papa dijo tal cosa y ya lo creyeron. Hay que tener mucho cuidado en qué creemos. Pudiéramos decir que el ser humano es lo que cree, evidentemente. Entonces, pero hay algo que es importantísimo. Sobre todo, el ser humano cree en sí mismo, en su mente, en su poder. O sea, se hace él, se quiere hacer él, Dios. La tentación de Adán y Eva, la tentación de que fue ángel de luz, luz ve, se convierte en demonio, es exactamente no confiar en Dios. Hablamos de la confianza como salvación, como don sobrenatural. Y por eso Jesús dijo, el que cree se salva y el que se resiste a creer se condena. Esa fe nos la da el Señor en el bautismo. Puede luego crecer o decrecer, puede perderse también la fe. Entonces, cuando una persona cree que él va a lograr todo por sí mismo y no descubre que no hay nada bueno que no venga de Dios, el ser humano se hace también un ídolo en su propia mente. Es increíble cómo hay gente que se ha creído Dios. Pues si antes de ayer no existíamos y pasado mañana nuestro cuerpo será ceniza. Solo Dios es eterno y con amor eterno nos ha amado. Por eso Jesús eh, dice esta frase tan fuerte que me llamó la atención en estos días, en la meditación personal, ¿verdad? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Se ha perdido mucho la fe. Hay una gran confusión. Y me preguntaban estos días, ¿y por qué hay poca fe? Primero es bíblico, o sea, Dios reveló que iba a haber un tiempo en la historia que iba a haber una apostasía. ¿Okay? Y la iglesia lo toma esto como un hecho. Va a haber una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Vamos a diferenciarla de la herejía. La herejía es negar una verdad de fe y la apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. Incluso la iglesia en el Nuevo Catecismo, en el número 675, dice, antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. O sea, fíjese, esto es importante, toma los textos de Lucas 18:8, Mateo 21, hay un error en el Nuevo Catecismo, pusieron Mateo 24:12, es 24:21, y nos hace ver que va a haber un misterio de iniquidad. Y también luego continúa que desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo. O sea, no es cuestión de creer en cualquier cosa. Eso que bueno, Dios es el mismo en todas partes, no es cierto. No es el mismo en todas partes. Siento que hay un solo Dios. También es cierto que hay semillas de verdad en todas las religiones. Pero lo que el Señor ha revelado, ¿verdad? Desde Abraham y luego Moisés y los profetas, el pueblo de Dios,
Y luego Jesucristo es exactamente el Dios único, vivo y verdadero. Hay una frase en el libro de Jeremías que a mí me llama mucho la atención. La voy a proclamar con ustedes. Es del capítulo 17 de Jeremías, que dice así, versículo 5 y siguientes. Así dice el Señor, maldito sea aquel que confía en el hombre y hace de la carne su apoyo, y del Señor se aparta en su corazón. Y luego dice, pues, es como el tamarisco en el Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los sitios quemados del desierto, en saladar inhabitable. Bendito, dichoso, feliz. Sinónimos aquí. Aquel que confía en el Señor, pues no defraudará el Señor su confianza. Es como un árbol plantado a orillas del agua, que a la orilla de la corriente echa sus raíces. Entonces, cuando el ser humano se vuelve soberbio, orgulloso, lleno de vanagloria, cree que él lo sabe todo, que él lo puede todo, cree que él no necesita de Dios, cree que él tiene recursos, que por cierto se los dio Dios, pero que esos recursos son suyos y hace lo que le quiere hacer lo que le da la gana, porque piensa que así es mayor, más grande, más realizado. El ser humano cae en esto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Acuérdese, no es la confianza de la relación interpersonal entre nosotros, es la fe sobrenatural que se necesita para salvarse. Y Jesús, viendo a veces la dureza de algunos ya en su tiempo, de sus congéneres, ¿verdad? Y de sus los más judíos, ¿verdad? De su propio pueblo, y a veces de los mismos discípulos. Le pregunta una vez, ¿por qué nosotros no pudimos sacar este demonio? Porque les falta fe, porque les falta fe. Entonces Jesús quiere que tengamos una fe grande. Le pidieron a Jesús, los apóstoles, aumentanos la fe. Y Jesús les habló sobre la fe, ¿verdad? Y luego dijo también esta frase, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas, ¿verdad? Podrían mover sicómoros, un árbol de allá Mediterráneo. Eso dijo Jesús. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Claro, hay una falta muchas veces de testimonio de los papás para con los niños, porque la fe se transmite en el bautismo, ojalá sea las primeras semanas del nacimiento, porque ahí Dios nos da la fe como semilla. Pero si papá y mamá no oran, no rezan antes de comer, no van a la iglesia, no van a la misa, el niño, ¿cómo alimenta su fe? Si lo que tiene afuera son malos ejemplos, lo que ve en los juegos, lo que ve en muchas películas, son lo contrario a eso. Y toda una creencia realmente muchas veces equivocada. Ese es uno de las situaciones. Otro están hoy muchas películas, muchos medios de comunicación, la televisión, que llevan al ser humano también a no creer en Dios. La nueva era es algo terrible porque aunque hablen de Dios, Dios es una energía y cuando hablan de Cristo no es Jesucristo, el Hijo de Dios que nació de la Virgen, es mi yo crístico, soy yo que me evoluciono como un ser superior. Es tremendo, por eso la humildad es el escalón número uno y número dos y número tres, y luego la fe en el Señor. Por eso la Virgen nos llama a conversión. Fíjense, pudiéramos hasta decir que el mensaje más importante que da la Virgen es el de la fe. Los videntes han dicho que es la conversión, pero la conversión es exactamente responder con fe a la palabra de Dios. Y Miriana nos habló de que el mensaje más importante para ella es la Eucaristía, pero la Eucaristía es un sacramento de fe y de amor, o sea, que siempre está tocado con fe. Y por eso también dijo la Virgen, para que haya paz en el mundo, tiene que haber paz en las familias, para que haya paz en las familias, tiene que haber paz en los corazones, para que haya paz en los corazones,
tenemos que poner a Jesús en el primer lugar, tener fe en Jesús, en el Señor. Ahorita unos segundos antes de comenzar el programa, me venían dos textos bien interesantes de la palabra de Dios. Los voy a proclamar. Uno es del capítulo 8 de San Mateo, capítulo 8 de San Mateo. Dice así, solo leo lo que me interesa para subrayar lo de la fe. Cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Es importante esto, creer que Dios quiere. ¿Qué quiere? Salvarnos. ¿Qué quiere? Sanarnos. ¿Qué quiere? Liberarnos. ¿Qué quiere? Que tengamos paz. ¿Qué quiere? Que seamos felices ya aquí en la tierra y sobre todo que es la felicidad plena en el cielo. Quiere. El Señor nunca desoye nuestra palabra si está hecha con fe. Él tiene su momento, su hora. Es Dios. Entonces, si quieres, le dijo este leproso, él confiaba en que Jesús podía hacerlo, pero dudó un poco si Jesús quería hacerlo. Y Jesús, que puede y quiere, lo sana. Y ahora vamos a San Marcos, capítulo 9. eh, Lleva a Jesús, bueno, va a Jesús un hombre, un señor, que le dice, vamos a ver, lo voy a leer porque hay un detalle interesante también que me gusta. Dice, vamos a ver, le preguntó de qué discutían, no está ahí. Ahora sí, uno de entre la gente le respondió, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu malo y donde quiera que se apodera de él, lo derriba, le hace echar espumarajos, rechinar los dientes y le deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Él le responde, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo habré de soportarles? Tráigamelo. Creo que esta frase se la dijo Jesús no al hombre que venía, sino a los discípulos. Creo esto. Es una interpretación muy lógica. Tráigamelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó voluntariamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Entonces él preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto? Le dijo, desde niño. Y muchas veces le han arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Ahora viene la frase que me interesaba. Pero si algo puedes hacer, ayúdanos. O sea, él no estaba seguro si Jesús podía. Acuérdese, el leproso estaba seguro que Jesús podía, pero no estaba seguro si quería. Este sí sabe que Jesús lo va a intentar, pero no está seguro si puede. Y la frase de Jesús maravillosa para usted, para mí, como fue para este hombre. Jesús le dijo, ¿qué es eso de si puedes? Todo es posible para quien cree. Qué espectacular. Todo es posible, dice Jesús, para quien cree. ¿Qué nos pasa a nosotros, hermanos, que pues tenemos sentimientos y a veces oramos, pero en verdad nos falta mucho la fe? Claro, la fe, pudiéramos decir, tiene varios grados. Primero, la fe es creer los dogmas, o sea, lo que Dios ha revelado. Y les voy a decir algo que le va a parecer un disparate, pero no es un disparate. El demonio tiene esa fe también. ¿Cómo es eso? Bueno, el demonio sabe que Dios es Dios, conoce los atributos de Dios, sabe cuáles son los dogmas que Dios ha dado. Eso lo sabe, no lo acepta. Porque la fe supone la inteligencia que se une a lo que Dios revela y luego la voluntad que decide vivir de acuerdo a lo revelado por Dios. Entonces, el demonio le falta esa segunda parte, pero es creer lo que Dios ha revelado en la historia. Y luego es importante esto,
creerlo, pero hay otro grado de fe, que es una confianza en Dios, o es confiarse de Dios, es fiarse de Dios, no solo creer en Dios, sino creerle a Él, por decirlo también de alguna manera. Lo he comentado varias veces. Me llamó muchísimo la atención cuando los primeros años la Gospa le dijo a la parroquia de Medjugorje, a través de los videntes, que leyeran y meditaran todos los días. Me llamó la atención por ser todos los días. Del capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, del versículo 25 al 34. Y dirán ahora, ¿y qué es lo que dice? Muy bonito, y ustedes lo conocen. Habla Jesús. Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo, que no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y el vestido? ¿Por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero yo les digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo que vamos a comer, que vamos a beber, con qué vamos a vestirnos, que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Pero ya sabe su Padre celestial que tienen necesidad de todo eso. Busquen primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se darán por añadidura. Cada día tiene bastante con su propio mal. O sea, el Señor nos invita a ocuparnos, sí, en primer lugar, de hacer la voluntad de Dios, su reino. Y luego, confiadamente, Él nos va a dar añadidura. No la va a dar sin nuestra colaboración. Pero acuérdense, Dios hace casi todo, nosotros casi nada. Pero tenemos que dejar que Dios haga ese casi todo. Hacer abandono total y confiado en las manos de Dios cuando no podemos resolver nosotros con su gracia las dificultades, las pruebas, los problemas. Si podemos resolverlo con la gracia de Dios, lo hacemos. Pues también Dios nos ha dado inteligencia y nos ha dado capacidades. Pero hay muchas cosas que chocamos como un muro y no podemos. Hay cosas muy difíciles, a veces imposibles. ¿Qué hay que hacer? Tomar ansiedad, estresarse, dudar del amor de Dios. No, no, no. Abandono total y confiado en las manos de Dios. Pero este es el segundo grado de fe. El tercer grado de fe es la fe expectante. Es la fe carismática. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios habla de esa fe. Es una fe que mueve montañas. Es esa fe que dice Jesús que si tuviéramos esa fe podríamos mover sicómoros, higueras, podemos mover montañas. Es siempre un don. Claro, ese don viene también de haber aumentado la fe, practicando, practicando, orando, orando. La fe se crece leyendo la palabra de Dios. La fe crece orando. La fe crece poniendo en práctica el grado de fe que uno tenga. ¿Sabe que también crece la fe? Leyendo libro de santos, viendo el testimonio también de las demás personas son como nosotros, sin embargo han escalado la santidad y tantos de ellos al cielo. Y la característica de esta fe consiste en que Dios le da a uno, el Espíritu Santo le da a uno, cuando ora, la certeza
de que lo que está pidiendo ya está conseguido. O sea, estás orando, todavía no has visto la respuesta de Dios, pero no es algo psicológico, no es algo que dicen yo ahora me pongo en positivo como hacen en la nueva era o con la meditación y yo ahora voy a decidir lo que va a ocurrir y voy a decretar. No, 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 no. Dice Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Si el sarmiento no está unido a la vid, no puede dar fruto. La mente tiene un cierto poder porque nos lo ha dado Dios como don, pero un poder para salvar, no. Solo la fe en Jesucristo el Señor. No hay otro nombre dado a los hombres que tenga poder de salvación. Se lo voy a este pensamiento que acabo de decir ahora, se lo voy a decir con un texto bíblico de la carta a Santiago, del capítulo primero, de versículo 5 y siguientes. Si alguno de ustedes está a falta de sabiduría, que la pida a Dios, que da a todos generosamente y sin echarlo en cara y se la dará. Ahora que viene. Pero que la pida con fe, sin vacilar, porque el que vacila es semejante al oleaje del mar, movido por el viento y llevado de una a otra parte. Que no piense recibir cosa alguna del Señor un hombre como este, un hombre irresoluto e inconstante en todos sus caminos. Mire, si en una comunidad hay fe, vienen signos y hay milagros. Si en una comunidad no hay milagros, es que falta fe en esa comunidad. Pudiéramos decirlo también, en una familia, si hay auténtica fe, este grado de fe, si tuvieran fe como un granito de mostaza, podían mover montañas. Si no hay milagros en nuestra familia, es que nos falta también fe. Porque la fe es el requisito, nos la da Dios, pero es el requisito para que el Señor haga milagros en nuestra vida. Favores los hace siempre, son gracias, ¿verdad? Pero no superan las leyes de la naturaleza. A veces nuestro pueblo llama milagro a una gracia que le otorga el Señor. Qué interesante es que nosotros le pidamos a la Gospa, que fue declarada dichosa por haber creído, lo contrario de Eva, y creyó en las dudas, creyó en las pruebas, creyó en los problemas, nunca dudó del amor de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, en el capítulo 3 dice, el justo vive por la fe. Y la Biblia también dice de San José que era un hombre justo. ¿Qué significa? Vivía por la fe en Dios, confiar en el Señor. Por eso, hermanos, pidámosle al Señor que nos quite las dudas, que nos quite las tentaciones. Y también nosotros limpiemos un poquito nuestra mente de a veces tanta basura en la cual nos metemos, ¿verdad? En lecturas de libros que son exactamente en contra de la Biblia, en contra de la fe, en contra de la iglesia. Sé que también tenemos algunas personas que han escandalizado, con razón se han escandalizado por alguna situación de algún sacerdote, es verdad. Pero la fe en el Señor no está en que los sacerdotes sean santos, que ojalá lo seamos, también ustedes. Dios nos llama a todos a ser santos. La fe está en que lo ha revelado Dios, lo ha revelado el Señor. O sea, que un sacerdote falle, que caiga, que haya dado un escándalo que no debiera haberlo. Y hay que orar mucho por eso. No significa que es mentira lo que Dios ha revelado. Es como si un médico pues comete un pecado, o se emborracha, qué sé yo, se droga y uno dice, ya no voy más a los médicos. Momentico, el hecho de que un médico, perdón, los médicos, ¿no? Se comporte mal no significa que la medicina no es ciencia, no significa que ya no voy a ir ahora a recibir la medicina o en él o en otro. Pues así pasa también, la verdad de Dios es eterna. Y qué hermoso es tener una fe permanente y una fe expectante, una fe de abandono, una fe de confianza, que se expresa también diciéndole Jesús, en ti confío. Acuérdese lo que le dijo Jesús a Santa María Faustina Kowalska. El recipiente para sacar la misericordia es la fe. Si yo confío mucho, tengo mucha misericordia. Si confío poco, recibo poca misericordia, aunque la misericordia de Dios es infinita. Digámosle al Señor que nos aumente la fe. Señor Jesús, estamos aquí como tus discípulos en tu tiempo, diciéndote, aumentanos la fe. Mira Jesús, tú la ves,
la sociedad de hoy que no cree en ti, que cree en un montón de cosas, que quiere crearse falsos dioses, que no quiere creer en la verdad. Danos una fe viva, una fe de confianza en ti y también de auténtica doctrina, una fe que no tenga confusión, que no tenga duda, que no tenga temor, que conozcamos también nuestra fe en la doctrina de la Iglesia que interpreta la Sagrada Escritura y la tradición. Danos una fe parecida a la de la Virgen, a la de Abraham, a la de San José y a la de los santos, para que Dios Padre sea glorificado y para que viviendo en fe, vivamos en paz, vivamos en gozo y superemos todas las dificultades de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Virgen Santísima, por interceder tú también para que podamos ser felices. Ahora nos estás renovando con tus apariciones y con los mensajes que das continuamente, que es importantísimo crecer en fe. Les bendigo a todos, queridos hermanos, en el nombre de las tres divinas personas. Les agradezco una vez más que se conecten y que ojalá hagan viral la enseñanza porque quiere exactamente llevar la fe a los que no la tienen y aumentarla a aquellos que tenemos poco. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.